complicado, así que en primer lugar, Paco, si nos permites, el aplauso para ellos. Por favor. Y la que ha liado Paquito, la que ha liado Paquito. ¿No? Decía, no, vente a la presentación de un libro, somos 15 personas, yo qué sé, pues aquí hay 60, 70 personas tranquilamente, ¿eh? Bueno, ahora sí, un fuerte aplauso para Paco porque está nervioso. Ha dicho que estaba... Que no se oye de los aplausos, ¿no? No por el Bueno, pues me dar las gracias a Samuel por aceptar eso. Yo no sé, claro, cuando me dice que he entrevistado a Ken Follett y también a Carlos Rusafón, digo, pues ya me quedo muy corto con esto, es decir, ya tenía que cambiar, como tú has dicho. Así que bueno, espero que esto sea como un futuro, ¿no? Que cuando tú digas, como has dicho, que puedes hablar de un futuro de que entrevistaste a Paco. Pues yo ni la novela, pero bueno. Bueno, lo que estaba comentando es que quiero dar las gracias a todos vosotros que estáis aquí hoy. Complicado, un día de lluvia. Yo dije, bueno, pues no va a venir nadie, la gente va a caer, porque sabemos que cuando llueve nos quedamos en casa. Y cuando veo empezar a ver gente entrar, digo, oye, aquí ni lluvia ni marea han parado a tantas personas, ¿no? Así que os quiero agradecer que estéis aquí hoy conmigo en esta aventura. Y luego quiero agradecer sin duda a Adriana, que no sé si está por aquí, a Inma y a todo el equipo de Boca Negra que me ha facilitado esto para que pueda hablar de mi sueño ante todos vosotros. Y no lo quiero hacer en una librería porque solamente íbamos a estar 15 o 20, y fijaros lo que ha dicho Samuel, él es bueno para los números, pero aquí creo que por lo menos 60, 70 personas hay, así que en la librería no hubiésemos cabido, así que genial que estéis aquí, muchas gracias. No ha acabado, entonces, solamente el agradecimiento. Sí. Pues bueno, como decía, yo conocí a Paco en PayPal y él siempre dice, yo fui el segundo empleado de PayPal, el primer empleado de PayPal. O sea, la verdad que también es una historia de éxito porque él todo lo que toca lo ha ido convirtiendo en oro, ¿no? A su manera, pero es cierto que PayPal no existía, no era nada en España y fijaos lo que es hoy 20 años después PayPal, ¿no? Hasta hace 17 años después PayPal, fijaos lo que es, y era el empleado number one. Y bueno, nosotros en nuestra revista le conocimos en esa época, todos nosotros estamos agradecidos, incluso mi familia. ¿Por qué? Porque una vez se le ocurrió comprar un contenedor de gafas de sol de PayPal, ¿verdad? Y yo creo que toda mi familia, amigos y demás le tuve que dar, porque era Paco, toma gafas de PayPal, toma gafas de PayPal. Total, que nos produjo bastante un shock importante el día que dejó PayPal y me voy. Pero ¿a dónde te vas? Me voy a Cádiz y necesito hacer una pausa en mi vida y replantearme un poco todo. Y ahí estábamos ya empezó. Me acuerdo que tuvimos una llamada bastante larga y me empezó a contar en qué es lo que iba a hacer ahora y cuáles eran sus proyectos. Y hoy en día tenemos a Paco escritor, pero es que podríamos haber tenido a Paco el vendedor de máquinas de vending. Su proyecto era las máquinas de Coca-Cola y los sanguichitos. Y lo hizo. Pero no se dan bien la pena. Pero bueno, total, que afortunadamente le debemos seguir escribiendo. Entonces, la pregunta es, Paco, ¿cómo es esa transición? Digerir todo ese éxito en PayPal. Yo me acuerdo de las fiestas que montabas, todo ese halo, ¿no? Que hay detrás de una compañía norteamericana, y cambiar rotundamente, volverte a casa y máquinas de vending, replantearte la vida. ¿Cómo fue todo eso? Lo de las máquinas de vending es verdad, ¿eh? Y de hecho, cuando ahora no funciona porque me lo han saqueado, pero está. Tenemos seguro. Es cierto lo que comenta Samuel, que cuando llega al PayPal era el primer, no voy a hablar de PayPal, voy a hablar de mi libro. He venido a hablar de mi libro. Pero es cierto que fue el primer empleado y era una marca que no se conocía y había que hacer ruido, entonces es cierto que hicimos fiestas, estuvimos en todos lados, estuvimos en carrozas, estuvimos en todas las fiestas, en todos los eventos que había, ahí estábamos siempre. Y es cierto que cuando yo empecé, bueno, lo vais a ver en mi biografía, que soy de Cádiz, nazco allí, me voy a Granada, estudio, me voy a Irlanda, hago un máster, me quedo allí trabajando 6 años,
me vengo a Madrid, trabajo en PayPal como primer empleado, me llevo aquí muchísimos años y me pongo a pensar, es decir, me he montado en un tren, en un AVE de mucha velocidad y no me ha dado tiempo a pensar si realmente quiero hacer esto o no. Me monté en este tren, me ha estado llevando y en un momento digo, tengo que bajar en una estación y ver si el camino que voy es el que quiero ir o no. Todo el mundo corporativo, 20 años mundo corporativo y no sabía si quería hacer algo sobre esto, que en cierto modo sí lo quería hacer, pero quería también tener un momento de saber si otras cosas que yo por tiempo no pude haber hecho antes, quería hacer, ¿no? Y ahí surge la idea de escribir un libro. Escribir un libro, bueno, montar las máquinas de venta, escribir un libro y disfrutar de Cádiz, pasear por Cádiz, caminar por Cádiz y reflexionar un poco sobre la vida de este tren, ¿no? Que me paré en esta estación para ver dónde iban y pude ver el calendario, bueno, todos los diferentes trenes a dónde iban, a qué ciudades, a qué ciudad me quiera ir y a qué destino quiera ir, ¿no? Entonces esto me sirvió un momento de reflexión. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, y además que tengo ahora relacionadas en el imaginario colectivo de todo el mundo, ¿no? En esas tareas un poco que nos vienen impuestas por la sociedad, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Bueno, ¿cómo vamos? ¿El árbol? El árbol sí. Vale. Está. El árbol está. Ahí. El libro ha llegado. El libro ha llegado. Hay un árbol de mi nombre que está en la Amazonia, no sé si sigue vivo, pero hay un árbol ahí. Pero es que yo también quiero escribir un libro, pero nunca me llega la idea o el tiempo o se ríe más. Pero no sé, o sea, ¿cómo es ese momento? ¿Es la idea quien te atrapa a ti? ¿Buscas tú a la idea? ¿Cómo fue ese momento en el que dices, ahora, este es el momento, esta es la idea, este es el tiempo que tengo? ¿Cómo es ese momento? Dímelo porque yo también quiero hacerlo. Bueno, pues, a ver, la idea. Me conocéis casi todos, ¿no? Trabajando en marketing y comunicación, lo que hacemos nosotros es contar historias. Contamos historias, nos creamos historias y yo realmente cuento muchas historias y creo muchas historias. Entonces, yo tengo una historia en la cabeza que creé hace muchísimo tiempo, es totalmente ficticia, no existe, y creo que era el momento de decir, ahora que este personaje está aquí, estaba en reposo, creo que es el momento de darle vida. Entonces dije, quiero escribir un libro. Bueno, y estamos aquí, quería comentar, es decir, en la comunicación también lo que hacemos es, prácticamente escribimos siempre con límites. Escribimos prensa, no podemos una nota de prensa de 50 páginas, no podemos escribir un eslogan de 5 frases. Entonces, al fin y al cabo, estamos limitados. Entonces, si se puede contar una historia sin límites, al fin y al cabo contamos historias, ¿no? Un eslogan, una campaña de marketing, una historia que vaya a un periodista, al fin y al cabo es una historia. Y se cuenta una historia completa, sin límite, bueno, con límite de novela, que también existe una novela muy corta, de 6 palabras, la conoces, ¿no? La de Hemingway. Pues es una historia muy corta, que es la historia que es la novela más corta del mundo, que es de Hemingway, que dice algo como... fíjate, son 6 palabras y a mí se me ha olvidado. Es como, se vende zapatos nuevos, nunca usados, ¿no? Entonces es una historia que implica que el lector se haga toda la historia que hay detrás, ¿no? Pues eso es lo que hacemos con marketing y comunicación. Pero lo que hacemos con una novela, que no sé 6 palabras, pues la extendemos, ¿no? Entonces es lo que quiero hacer y digo ese proceso. Y bueno, vamos a lo que vamos. ¿Dónde se saca la pasta? O sea, hay que engañar a una editorial, hay que PayPal está detrás de todo las esto. Máquinas, ¿no? Las máquinas las vas a poner dentro del bueno, existe, ¿no? Hay máquinas en las estaciones. Ya estoy hilando, vale. Pero sobre todo el proceso editorial, ¿no? Cómo es contactar con las editoriales, mandarle... Es como las películas, se lo leen y dicen, lo tiran a la basura. ¿Cómo ha sido ese momento? A ver, yo tenía claro que iba a escribir el libro, lo tenía claro, y lo que tenía claro es que lo iba a publicar, ya fuera con una editorial convencional o una editorial de autopublicación. Para los que no sepáis, os explico un poco, prácticamente es quien da el dinero antes. La convencional lo da antes y luego se llevan los beneficios, y la de autopublicación tú lo pagas y luego ya tú te llevas los beneficios después. Al fin y al cabo tú haces tu propia editorial. Entonces yo tenía claro que sí quería publicar el libro, y como lo quería publicar, lo iba a publicar ya fuera con una editorial conocida o no. Es cierto que llevé el libro a un par de editoriales, me dieron muy buen feedback, pero además tarda mucho en responder las editoriales y tarda mucho el proceso editorial.
cuando vas de autopublicación, cuando vas con el libro por delante, pues va mucho más rápido. Por eso tenemos el libro ahora, porque prácticamente lo acabé en septiembre y lo tenemos ahora en mano. Si esto lo haces en una editorial convencional, pues mínimo 6-7 meses, dependiendo quién seas. Así que como lo tenía claro, entonces pues esto fue autofinanciado, no hay ninguna empresa por detrás. Era pues un sueño que quería cumplir y bueno, si solamente hablamos de dinero, pues lo importante era tener la idea y la idea la tenía y las ganas también. Instinto o intuición es el título del libro y yo, bueno, evidentemente, ¿por qué? ¿No? Porque ese título, ¿de dónde te sale? Lo encontraremos dentro del libro explicado. Y luego también, por otro lado, preguntarte pues, cuál es el género literario, qué nos vamos a encontrar dentro de las páginas. ¿Va a haber prosa, va a haber verso, va a haber ficción? ¿Qué es lo que va a haber? La primera pregunta, instinto o intuición. Es cierto que es el tercer nombre, el tercer título de la novela. Hay uno primero, que no lo digo, porque explica prácticamente, te resume en 2 palabras la novela. Entonces digo esto no, porque realmente no quiero que la gente ya sepa de qué va. El segundo era un poco complicado de entender y ese tercero era el que realmente era. Porque si leéis la novela, que espero que la vais a leer, y os la voy a firmar y todo, y voy a poner una dedicatoria, la novela cuenta, o no te cuento ya de qué va la novela, o te digo el género, pero te voy a decir el género primero. El género, para empezar, no es una novela, bueno, la gente piensa que es un libro de autoayuda, no es de autoayuda, que te puede ayudar, seguro, como todo cualquier cosa, te puede ayudar, pero esto no es un libro de autoayuda como tal, no es psicología, no es un libro de pagos, la gente, ¿vas a hablar de los pagos? No, voy a hablar de pagos, ya bastante, llevo 20 años con mundo pagos para también mi mundo personal, hablar de pagos. Y tampoco hablo de la bolsa, porque la gente dice, claro, hay que tener un instinto para... Yo no tengo ni idea de inversiones, yo no tengo ni idea de la bolsa, y esto es lo que es arboleo, prácticamente. Así que ni tiene que ver con la bolsa, ni es autoayuda, ni es una... Hay otra cosa que me dicen es, si es mi biografía, si el personaje soy yo, no tiene nada que ver conmigo. Sí, lo tenéis que leer para descubrir. Entonces, a la pregunta de qué género es, pues una novela de ficción híbrida. Cuando hablamos de híbrida, ¿qué hablamos de híbrida? Que también va un poco ligado con el tema de la editorial. Las editoriales buscan 3 géneros principalmente, que son los que más se venden, que es novela histórica, novela de amor o romántica y novela negra o thriller, ¿no? Entonces yo esta novela la ubico porque, bueno, si la metes en una librería, ¿dónde la vas a poner? Pues en un lado híbrido. ¿Cuál es el lado híbrido? Pues no sé cuál es. El caso es que esta novela habla de, bueno, tiene 3 géneros, que es una mezcla entre romántica, porque ocurre algo romántico, histórico, porque ocurre un acontecimiento histórico en esta novela que es real, y que la mayoría de vosotros vais a recordar, y es negra, pero no negra, pero sí es suspense, porque vas averiguando todo según vas leyendo. Por eso la sinopsis, cuando la habéis leído, posiblemente no sabéis ni de qué va esto, porque no quiero hacer ningún spoiler. Y porque es la única forma de que empecemos a leerlo. No, yo, de hecho, cuando empezamos a hablar de esto y yo, venga, ¿qué tal un podcast? Porque hay mucha gente dentro del sector que está empezando a escribir libros que nada tienen que ver con en lo que trabajamos, y digo, bueno, pues será una buena idea. Y desde entonces no me ha enviado nada, ni una página, ni ejemplar. Llevo 2 meses, Paco, déjame algo, Paco, dame algo. No me da nada. Entonces, esta noche me la he reservado para intentar leérmelo del tirón, no creo, son 300 páginas, que por lo menos 2 o 3 días sí que voy a estar enganchado a ello. Vamos a ver un poquito más por dentro, ¿no? Los protagonistas de Instinto e Intuición y qué les caracteriza a uno de ellos. A esto sí me lo has contado un poquito más y me parece súper interesante cómo has dibujado a los personajes y compártelo con nosotros, por favor. Bueno, la novela, para daros una idea de qué va, es la vida de un personaje ficticio que va a contar diferentes cosas a lo largo de su vida, y tras un acontecimiento inesperado que no se esperaba a este personaje, cambia el transcurso de su vida, ¿no? Entonces, este personaje, para mí es un personaje que me encanta porque tiene un carácter, es una persona, no voy a decir si es hombre, si es mujer, si es un niño, si es un adulto, si es un animal, lo tenéis que averiguar porque todo se va descubriendo conforme vais leyendo. Es un personaje con mucha fuerza, con muchísima perseverancia, y un personaje que se marca algo y que hasta que no lo consiga no va a parar.
Pero además hay otros personajes en esta historia que son personajes secundarios, pero claramente puede ser un personaje principal. Pero le dan todo el protagonismo a este personaje principal, que hace que su camino sea mucho más sencillo. Así que son personajes con mucho carácter, con mucha fuerza, y cada uno de ellos son diferentes. Dinos el nombre de alguno. Es que lo tienes que averiguar, es que no puedo... Jolín, Bueno, puedo decir así que uno, te vamos a comprar el Vale, libro. puedo decir uno. No voy a decir el principal, no voy a decir porque es que se nos carga mucho. Pero hay un personaje que a mí me encanta, que se llama la señora Esperanza. La señora Esperanza es uno de mis personajes favoritos. Mi suegra se llama. Pues ella es... Pero no te encanta tanto, seguro. Pues seguramente después de leer y como lo que hace este personaje, te encantará más, es un personaje muy cercano y que todo el mundo vamos a encontrar muy entrañable. Y creo que aquí hay alguna otra persona que le encanta ese personaje, como tengo aquí a Agatha que me está mirando, que está enamorada de la señora Esperanza. Entonces, es uno de mis favoritos. Va a haber turno de preguntas del público, así que iros empezando a pensar en alguna porque os voy a pasar el micrófono. Pero una pequeña malicia. ¿Hay alguien aquí en la sala en el que te hayas inspirado? Me ha hecho una pregunta ahí. En el que algún personaje o alguna situación que te haya inspirado para meterlo en la novela y lo encontrará y te dirá: Paco, soy yo. Paco, dame lo mío. Pues fíjate que yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que ver con el personaje principal, sobre todo porque es el momento de elegir tus destinos, tus decisiones. Entonces te vas a ver un poco reflejado en el personaje principal en ciertos momentos de tu vida. Entonces en esta parte no puedo decir que es exactamente igual que José Antonio o con Isabel, pero sí puedo decir que posiblemente tenga un carácter, algo que pueda estar asimilado. Luego, es que yo creo que todos los que estáis aquí sois personas con fortaleza, personas con decisión. Entonces aquí creo que todo el mundo puede ser uno de los personajes, porque es que hay personajes variopintos y es que, ¿sabes? Que me cuesta trabajo hablar porque igual suelto algo y hago un spoiler. Y estoy intentando a ver si no suelto nada, porque es que me estás haciendo preguntas trampas. Es que sabéis que si os digo algo, ya os desmanjado todo. Aunque no solamente ya en la primera página ya lo tenéis todo, es decir, que se va descubriendo cosas desde el comienzo, que hay una trama importante, bueno, te se coloca en un lugar, luego hay una trama importante y luego al final hay un desenlace. Que ya, pues, entiendes todo. Pero no es el final, ¿verdad? Porque entre bastidores una vez me contaste que a lo mejor, si va funcionando bien, ese sería el inicio de una trilogía, ¿no? Sí, bueno, después de haber estado un año y medio escribiendo la novela, ya esa parte me la quité de la cabeza, pero digo, bueno, vamos a ver, dependéis de vosotros, de si os gusta, que se empiece a hablar, que la gente le encante. Como decía, hay unos personajes que también son muy importantes, pero que dejan protagonismo al personaje principal. Pero estos personajes por sí mismos pueden ser personajes principales y puede ser una novela sobre estos personajes. Por eso puede ser la trilogía de otros 2-3 personajes que están por ahí con muchísima fortaleza también. Pues yo creo que tenemos mucha ganas ya de darle la vuelta al libro, de romperte la muñeca a firmar, porque si vas a firmar cada uno de los ejemplares, te vas a ir a casa con la muñeca un poquito dislocada. Seguid pensando en esa pregunta y ya te lanzo la última. Ha habido muy poca gente que ha leído el libro, o ha leído fragmentos del libro, pero ayer me pasaste un audio de una persona que sí que lo ha leído, ha tenido esa suerte, y está fascinada con... vamos, de hecho creo que casi se lo terminó del tirón, y está creo por allí, ¿verdad? Sí. Le falta nada, ¿verdad? O sea, las primeras opiniones son muy positivas. Son positivas porque es que nadie se esperaba que yo la escriba una novela. Entonces, de repente, lo que hacía las fiestas, tal, cachondeo, de repente se pone serio y se pone a escribir una novela. Entonces, a la gente le sorprende por lo que cuento, por cómo se escribe y porque sorprende mucho la historia. La historia es como nadie se la espera. Es que por eso no quiero relatar mucho ni contar mucho la sinopsis, porque la gente no se espera de qué vaya. Mira, aquí tengo una amiga que está ahí sentada, que le da mucha vergüenza, pero la señora por eso mismo. Y ella fue mi lectora beta. Ella fue la primera persona que se lo leyó
la lectora Ha sobrevivido. Sobrevivido y su feedback fue muy, muy importante. Y ya, pues una vez que leyó, aquí hay un par de personas más que lo han leído. Y lo que estoy, aquí otras personas ya me han mandado feedback por mensaje. Y me gusta mucho lo que es la sorpresa que hay, didáctico porque vas a aprender cosas, y luego entretenida porque es una novela que se lee muy rápido, muy fácil. Entonces, sorprendente, entretenida y didáctica. Un aplauso para Marta. Bueno, y yo creo que ya toca pasaros el micrófono a vosotros. Manos levantadas. Aquí tenemos una pregunta. A ver, hemos hablado de que el libro está inspirado un poquito en todos nosotros, que no es una autobiografía, pero ¿hay una parte que sí que es autobiográfica o nada de nada? A ver, no es mi historia, pero sí es cierto, yo creo que cada autor que cuenta una historia tiene que tener algo de sí mismo. Hay momentos que igual sale de cuando escribes cosas que te han pasado en la vida, entonces tiene que haber algo tuyo. No cuenta mi biografía, pero posiblemente haya momentos, no voy a decir si posiblemente para que vosotros averigüéis, los que más me conocéis se os daréis cuenta, los otros no, pero ya tendré tiempo de explicaroslo. Pero creo que sí, que cada autor tiene una parte de sí mismo en la novela que escribe, y yo creo que algo mío tiene que haber, aunque he intentado separarme lo más posible del personaje y que lo estaba mirando como un narrador, no como una biografía mía. ¿Alguien más? ¿Alguien más por aquí? Si no, voy como el micrófono a la patata caliente. De momento no tiene. ¿Lo pasáis por ahí? Sí, ahí. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que me llames para la foto de artista, de escritor. ¿La vas a llevar al cine? Uy, A ver, hola. suena un poco como con la cabeza muy subida a las nubes, ¿no? Pero yo creo que hay que disparar al universo para llegar a la luna. Mi idea era que el libro, yo cuando lo leo, para mí yo estoy viendo una película. Estoy viendo una película, entonces yo muchas veces me digo, ¿soy escritor o soy guionista? Porque realmente yo veo un guión, yo veo una película, yo directamente, si eres un director de cine, directamente cuando la lea, dices, ya está, ya tenemos el guión para llevarlo al cine. Me encantaría, ese era mi sueño, que esta película que esta película se hiciera novela, no, que esta novela se hiciera película. Bueno, Paco. A mí me gustaría saber, ya has despertado el interés en la novela, pero darme un argumento de por qué debería comprar tu libro. Muy bien. Creo que el principal es porque me conoce. A los amigos, aparte de este, a ver, es una novela, como comenté antes, es una novela híbrida. Es decir, una novela hoy en día te vas a una librería, compras una novela romántica, que prácticamente conocemos el final, una novela de misterio o un thriller, que sabemos que finalmente alguien muere y que se descubre quién ha sido el que la ha matado, o una novela histórica que es algo basado en un hecho que pasó y ya está, ¿no? Y esta novela tiene las tres cosas, que muy pocas novelas, por no decir ninguna, que no lo sé, tengan estas tres variantes, y que al fin y al cabo, después de leerla, que es una historia que no sea algo como un documental, que sea una historia que toque tres partes, y que después de estas tres partes te lleve la reflexión, porque esta novela, cuando hablaba al principio de que si estamos hablando de un libro de autoayuda, no es autoayuda, pero creo que con lo que le ocurre al personaje hace reflexionar a la propia persona y vea si la decisión que has tomado en su vida son las correctas o no. No es un libro de autoayuda, pero es una historia que te puede hacer reflexionar. Entonces, si ponemos todo esto en un cóctel, digamos, misterio o suspense, llamémoslo así, romanticismo, historia, que te lleve a una reflexión, pues es una buena manera de entretenerte y de aprender además, porque vas a aprender muchas cosas que igual no conocías. Yo creo que la primera persona... Ah, mira, estás librado. Yo he dividido esto a ti, que había leído el libro. Mira, levanta la mano.
Hola Paco. Bueno, antes que nada, enhorabuena por el libro. Tengo muchas ganas de leerlo porque pensé todo el tiempo que iba a ser algo sobre tu trayectoria, porque recuerdo que no sé si fue después de Navidades o algo así, no recuerdo, que se quedamos por teléfono y me estuviste contando del Bendis, de Cádiz, entonces yo te cambiabas de PayPal, donde estás ahora, y era como, no sé, tiene que ser como ese tránsito, ¿no? Ese espacio que has estado sin trabajar o buscando ese hueco, ¿no? Que decías en qué estación te bajabas, y luego de repente estás contándonos que no tiene nada que ver, o sea, que es ficción, entonces es como, joder, ¿de qué será el libro, no? Entonces, como eso ya lo has contado y no te voy a preguntar de qué va, te voy a preguntar sobre la ilustración del libro, si tiene que ver con dónde sucede o dónde desenlaza, o bueno, contar un poco por qué es ese diseño. Gracias, Marta. Muy buena pregunta. De hecho, quería comentar lo de la portada. La portada hay 4 elementos muy importantes. Hay 3 muy visibles, que es el bambú, la luna y el universo, y luego otra parte que esta igual no la entendéis, pero no puedo decirlo porque si no sabéis el final. Es que ya pensaba que nos ibas a llamar tontos. No. No lo entendéis. Esta portada tiene esos 3 elementos y conforme vas leyendo la novela los vas a averiguar y vas a ver qué significado tiene cada una de estas 3 cosas que están ahí, porque tienen un significado, no están ahí al azar, están ahí por algo importante. No te cortes, tú cuéntanos por momentos sin hacer ningún spoiler que te está pareciendo. Leyéndolo, me da miedo decir algo que pueda meter la pata, pero yo reconozco que con el ser el protagonista hay momentos en los que sí me sentiré. Yo creo que cualquier persona se puede sentir un poquito en algunas cosas identificada con el personaje, y eso me está encantando. Yo no soy una lectora ahí que está siempre leyendo, pero reconozco que me ha enganchado desde Muchas gracias, Águeda. Es cierto que yo creo que como esta parte, ¿no?, que comentábamos de no dar la sinopsis de que va, no dar muchos detalles, y tampoco ocurre todo al principio, vas descubriendo cosas por cada capítulo. Cuando veáis el índice, eso sí lo puedo hablar porque lo vais a ver ahora, habla del día de, son diferentes días de los que se hablan, y cada día ocurre algo. Entonces, pero todos esos días están hilados. Es decir, yo cuando escribí esta parte, igual no me vais a preguntar cómo empiezas a escribir todo esto. Yo cuando hago el esbozo de qué voy a escribir, primero hago una estructura que la hice en una tarde, prácticamente dije, voy a contar esta historia, la voy a dividir en tantos capítulos, y cada capítulo se llama de tal y va a ocurrir tal. Es lo que se llama, hay 2 tipos de escritores, ¿no? Está el escritor brújula y el escritor mapa. Ese es el escritor mapa, que lo tiene todo completamente detallado y todo cómo lo va a hacer, y entonces no hay espacio para la nueva invención, porque lo tiene ya todo preparado. El brújula se sienta en blanco un papel y empieza a escribir. Pero luego está el híbrido, como la novela, es un híbrido. Entonces es el título del capítulo va sobre algo, una breve descripción, pero yo me sentaba y digo, bueno, ¿ahora qué va a ocurrir? Tiene que ocurrir algo que sea algo nuevo y que además enlace con el siguiente capítulo que tiene tal título y va a ocurrir tal cosa. Entonces, como está todo hilado de manera que va descubriendo cosas por cada capítulo, creo que esa es la parte que engancha. ¿Tiene también algo de historia? ¿Es inventada? La historia, la parte histórica es real. Una parte histórica es real. He tenido que leer mucho sobre estas 3 cosas, ¿eh? No que yo ahora que soy un erudito, o sea, bueno, sepa todo. Pero hay 3 partes. No, hay una parte histórica que sí, que es muy conocida, creo yo que todo el mundo la conoce, y luego hay otras partes que son reales, pero que imagino que documentar, ¿no? Sí. Ya que lo tengo, pues te pregunto también. Estuvimos hablando hace unas semanas que te comentaba, por ejemplo, que a mí las películas no me gusta ver el tráiler porque al final te desvela todo lo que viene siendo la película, ¿no? Y me gusta eso, la sorpresa, ¿no? Y me dijiste, pues que a mi libro te va a encantar porque ni siquiera en la contraportada como de qué va, o sea, es como un divertimento. Entiendo que cuando
te vas a enfrentar al libro, lo típico de cada escritor de qué miedo enfrentarte a bajar blanco. Como estás diciendo ahora, pues te habías estructurado y no tenías miedo. Entonces, la pregunta que te hago es, aparte de eso, que supongo que a lo mejor tuviste algo, ¿cuál es el mayor miedo que tuviste o que tienes ahora al hacer la novela? Hubo momentos cuando estaba escribiendo que te pones a pensar y dices, a ver, ¿qué hago escribiendo? Y con toda la gente que escribe hoy en día, y cada vez son menos los lectores, es decir, hay muchísima novela, y ¿qué hago perdiendo el tiempo escribiendo una novela? Cuando no vaya a ningún lado. Entonces muchas veces como mis ganas se me quitaban, ¿no? Que es cierto que estaba Frank, estaba Luis, que me apoyaban y me decían, oye, a ver, si ya te queda poco, si ya va por la mitad, si ya te quedan tal. Entonces es cierto que a veces que me entraban ganas de tirar la toalla y no escribirlo, ¿no? Lo del tema de la novela que nos lo comenta mucha gente al principio, sobre todo porque digo, a ver, yo soy tipo de empezar una cosa y luego no la acabo. Un ejemplo es ir al gym. Voy al gym, me apunto, voy 2 meses y ya lo dejo, ¿no? Digo, esto voy a empezar, no sé qué, una ilusión tal, escribir una novela y luego la dejo a mitad y entonces la gente me dice, ¿qué tal? Entonces, hasta que no tuve la mitad de la novela escrita, no empecé a contar a nadie. Y a la novela porque ya me sentía, bueno, ya me siento un poco el compromiso de que cuando me digan, oye, la novela, pues por ahí está en la mitad. Entonces ya, pues esto además me servía pues de excusa, pero también me servía como de empuje de la gente que lo conocía, no, venga, sigue adelante. Entonces había veces que se me quitaban las ganas de seguir escribiendo, pero bueno, con la ayuda de mucha gente con la que estaba hablando y mucha gente muy partícipe de la novela, cuando se lo comentaba, me animaba, ¿no? Y el miedo que yo tenía, no sé si llamarle miedo, en un principio era la editorial, pero eso tampoco le puse miedo, es decir, es que me da igual, que una editorial lo quiera o no lo quiera. Tuve 5 editoriales, las 5 me dieron muy buen feedback, entonces digo, el primer miedo era como, ¿gustará o no gustará? Ese era, ¿no? Pero como tuve 5 editoriales y en la primera editorial que me dio un feedback bastante positivo, pues no pude leerlo, tuve que dárselo a Fran o a Luis para que me leyese lo que decía porque me emocioné y no podía seguir porque me dijeron cosas muy bonitas. Entonces no podía seguir leyendo lo que me estaba diciendo la editorial. Las demás siguieron también diciéndome cosas bonitas. Y luego las editoriales también están convencionales, muy potentes, que era muy bonita la historia, pero que no encajaba en su novela histórica, en su novela de romanticismo o en su novela de negra. Entonces con eso... Pero ahora, entonces me decían que no, que así ya, que ellos defendían estos 3 tipos de novelas y tal. Pero que la novela tenía que tenía buen recorrido y que me auguraban éxito. Entonces, bueno, ese era el primer miedo. Ahora, justo empecé a leer gente y me escribe, oye, no me esperaba esto, tal, me ha sorprendido mucho. Entonces, esto como que la ilusión que tenía está como subiendo más, ¿no? Así que no sé si eso era un miedo, pero bueno, era creo que es el miedo del debutante, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenéis más preguntas por ahí? En cualquier caso, Paco, te vas a quedar y tu muñeca también firmando libros, así que tendréis aquí un buen rato para seguir preguntándole. Y yo le he pedido permiso a Paco para hacer una pequeña despedida, y hoy es que a modo de efemérides, consultando en internet, pues tal día como hoy nos presenta su primer libro Paco, pues nacía una tal Victoria Carolina Coronado y Romero de Tejada, una escritora española, no muy conocida, pero os diré que bueno, coetánea de Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer, escritora sobre todo de romanticismo, y entre su extensa obra, la verdad que es bastante extensa, hay un poema súper bonito que os quiero leer y compartir, ¿vale? Y dice así, se titula No hay nada más triste que el último adiós. Vamos a tratar de poner voz de Rapsoda. Si 2 con el alma se amaron en vida, y al fin se separan en vida los 2. ¿Sabéis que es tan grande la pena sentida que nada hay más triste que el último adiós? En esa palabra que breve murmuran, en ese gemido que exhalan los 2, ni verse prometen, ni amarse se juran, que en esa palabra se dicen adiós. No hay queja más honda, suspiro más largo que aquella palabra que dicen los 2. El alma se entrega a horrible letargo, la vida se acaba diciéndose adiós. Al fin ha llegado la muerte en la vida y al fin para entrambos morimos los 2. Al fin ha llegado la hora cumplida, la hora más triste, el último adiós.
Ya nunca en la vida, gentil compañero, ya nunca volveremos a vernos los dos. Por eso es tan triste mi acento postrero, que nada hay más triste que el último adiós. Y ahora ya os dejo con Paco, que nos va a explicar qué es lo que va a pasar ahora. Bueno, ya para acabar, he comentado que el libro se divide en capítulos y cada capítulo, cada capítulo habla de un día. El primer capítulo es el capítulo 0 y se llama El día que reflexioné. Entonces yo quería poneros una pequeña estrofa para que escuchéis. Es el final es un capítulo. El día que reflexioné es muy pequeñito, tiene pues 2 páginas prácticamente. Este fue el día que yo empecé a escribir. Escribí una noche que me levanté, tenía ganas de escribir. Mi amiga Cata lo sabe, que se lo expliqué. Me levanté, digo, no voy a dormir, me puse a escribir esta parte y me gustó tanto que está tal cual. No se ha cambiado nada desde ese día, que fue pues en mayo del año pasado. Entonces, esto ha servido como de ruta de guía, es el GPS de todo lo que es la historia. Entonces, a mí me gustaría poner una pequeña estrofa que es el final. No es tan poética ni con tanto verso como la que nos ha explicado Samuel, nos ha comentado Samuel, pero me gustaría que la escucharais. Cuando buscas un nuevo rumbo, no te paras a pensar en las diferentes comodidades que te rodean. No te fijas en la carrocería ni en las características del vehículo. No reparas en el trayecto que debes recorrer. Aceptas cada uno de los obsequios que te ofrece tu nuevo camino. Valoras cada parada antes de llegar a destino. Disfrutas con cada obstáculo con el que te encuentras y esquivas. Ríes con cada momento de tristeza. Lloras con cada momento de felicidad. Agradeces el encuentro con cada persona en tu ruta, ya que te enseñan y te indican cómo llegar. Todas estas sensaciones te abren a un mundo que has elegido y que has arriesgado y que no permiten mirar atrás y lamentar. Tengo el volante en mis manos. Quiero que me acompañes en este viaje. Quiero que seas mi copiloto. Quiero que seas testigo de cómo conseguir romper con lo establecido. De cómo pude conseguir mi libertad para alcanzar mi destino. La vida del ser humano se compone de días y cada día es especial. Porque algo nuevo te ocurre. Es difícil recordar cada día de tu vida, pero seguramente sí recordarás algunos días importantes que significaron algo inolvidable. Te quiero mostrar algunos días que también quedaron grabados en mi memoria y que sin duda fueron decisivos para seguir avanzando en mi objetivo. Vivir la vida que yo quería para ser feliz. Te invito a que subas a mi vehículo, te pongas el cinturón y me acompañes durante algunos días del camino. Bueno, hay un argumento, Mar, en forma sonora para comprar. Esta parte a mí siempre me emociona muchísimo escucharlo y sobre todo, bueno, que lo relata es mi prima, y ahora lo sabe. Y es una historia bonita porque realmente este personaje es cuando habla del vehículo, es el volantazo que mete en su vida para ir por otro camino diferente. En el capítulo 0 vais a ver un poco toda la historia ahí, pero esto era el final, que creo que era un poco la síntesis
lo que os espera si os leéis el libro. Así que ahora vamos a vender, sacar las tarjetas, diciembre... No compro. No compro. Muchísimas gracias por estar aquí.